Para comenzar este acto, le doy la palabra entonces a Diana Celis, la gerente de RTBC. Doctora. Sí. Bueno. Hola, buenas tardes a todos. En nombre de Señal Colombia, Sistema de Medios Públicos, antes RTBC. Antes sin revisión. Antes sin revisión. Quiero darles un saludo muy especial a Marisol, que estamos esperando que llegue, o no sé si ya llegó, Marisol Garzón, a Francisco Ortiz, un gran visionario de los medios públicos y mi antecesora, sus equipos técnicos que elaboraron en este documental, a María Alejandra y a Eduardo por acompañarnos esta tarde, a todos ustedes aquí presentes, televidentes, invitados especiales, internautas que se unen a nosotros en este sentido homenaje que queremos hacerle a una persona que definitivamente marcó y sigue marcando la historia de Colombia. Para mí es un honor que estemos aquí reunidos haciendo parte de este reconocimiento, como decía, un grande de la política nacional, del periodismo, del humor, pero ante todo un ser humano con cualidades invaluables que sin duda dejó huellas y aún permanece vigente en los colombianos. Por eso quisimos, con este proyecto que nos presentó Francisco, retratar la vida de Jaime, porque a través de su crítica, su labor como político y su forma de transmitir sus pensamientos a través del humor, supo mostrarnos la realidad de Colombia, su anhelo por un país cada vez más incluyente, decirle la verdad a los dirigentes y soñar con un país en paz. Hoy las personas que lo conocieron y fueron cercanas a su vida nos acompañan a través del documental y es gracias a ellas que a través de este personaje podemos acercarnos un poco a lo que fue su vida y su influencia en todos nosotros. Nada es suficiente para recordar a Jaime Garzón, un hombre que hizo reír pero también llorar a todo un país. Hoy, después de 15 años de su partida, queremos recordarlo como lo que fue, un personaje único en su estilo e imborrable en todos los corazones de todos nosotros. Con este documental no solo le apostamos a evocar el recuerdo de uno de los personajes más carismáticos e influyentes en Colombia, sino también a dejar un documento para la historia, cumpliendo con una de las principales responsabilidades que tenemos los medios públicos. El sistema de medios públicos Señal Colombia a través de los últimos años ha intentado hacer propuestas innovadoras en sus contenidos y ser un referente no solo en Colombia sino a nivel internacional, con contenidos culturales y educativos que aporten al fortalecimiento de la ciudadanía y a los valores democráticos que reflejen nuestra identidad cultural y que resalten los hechos históricos con miradas críticas y reflexivas hacia las actuales y futuras generaciones. Los avances son en distintos frentes, en el marco del Plan Vive Digital que lidera el Ministerio TIC en materia de infraestructura. En los últimos años hemos puesto en funcionamiento la red primaria de televisión digital terrestre, que llega hoy al 51% de los colombianos con los canales nacionales y regionales. Internamente también logramos la implementación del proyecto de convergencia que busca dotar a la empresa de la infraestructura tecnológica que permita la consulta, el almacenamiento, la descarga, la integración y la distribución de contenidos digitales convergentes. Y en el último mes nos entregaron la misión de garantizar el servicio universal de televisión, el llamado DTH social, con la aprobación en el Consejo de Ministros de este proyecto y con el concurso de la Autoridad Nacional de Televisión. En la construcción de contenidos también le apostamos a la búsqueda de una mayor calidad y creatividad. Hemos obtenido galardones en concursos nacionales e internacionales y muchos de nuestros contenidos han sido escogidos para muestras en distintos géneros, animados, documentales, reportajes, etc. Esperamos seguir en esta senda. Por último, quiero resaltar un gran proyecto como parte de la recuperación del patrimonio histórico y cultural de nuestro país, la plataforma Señal Memoria, que lanzamos en el marco de los 60 años de la televisión
y que se suma a los 75 años de radio pública que está a nuestro cargo en la Fonoteca Nacional. Seguiremos trabajando para lograr la excelencia y para darles a todos ustedes una mejor fuente de conocimiento, recreación y cultura. Muchas gracias por su presencia, les pido excusas por extenderme, pero son tantas las buenas noticias que además creo que le agradarían escuchar a una persona que trabajó por la independencia y la calidad en los medios de comunicación en el país. Jaime Garzón, para quien pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a hacer una breve conversación antes de dar paso al documental. Y yo la primera pregunta que le quiero hacer a Francisco Ortiz, cuando usted le soltaron a Jaime Garzón en Cinevisión, ¿usted qué hizo? Magnífica pregunta, no me la habían hecho. Y no lo había sentido, como lo acabo de sentir. Sí, tuve una primera reacción, sin duda. Estábamos buscando, como bien lo vamos a conocer aquí, una persona que realmente complementara ese proyecto que estaban trabajando ustedes con Paula, con Rafael Chaparro, con Carl Troller, y estábamos buscando una persona con unas características pues, que nos permitieran conducir un programa. Cuando es precisamente Eduardo quien en un momento dado nos pone una cita para encontrarnos con él, me encuentro con un personaje tan absolutamente fantástico. No me dejó hablar, no dejó hablar a nadie, estábamos tal vez Paula Arenas y yo sentados en una oficina, hizo todo lo que tenía que hacer y se fue. Nunca se dejó decir ni siquiera qué era lo que estábamos pensando hacer. Y lo único que tengo perfectamente claro es que tuve la certeza de tener un programa. No sé qué programa, pero ya teníamos un programa si contábamos con Jaime Garzón. De hecho, usted fue el que le inventó la estructura sociedad, porque cuando se estaba trabajando ese proyecto era como una especie de galimatías de notas, y yo digo, no, hay que darle una columna vertebral y tiene que haber un presentador, hacer 32 notas semanales es imposible, un presentador nos las baja a 9. Un poco usted fue como la persona que logró poner a Jaime, digamos que en una escaleta, llamémoslo así, para que arrancara Sociedad. Sí, realmente en esa época yo era el viejo, ya tenía 34 años. Entonces, Eduardo creo que tenía 25. No, yo ya tenía 32. Bueno, pero... 32. Yo ya era senior master en esa época. ¿Qué ocurre? El origen era reciclar televisión de alguna manera, es decir, encontrar, ir a los archivos. Estábamos en una programadora que contaba con un archivo enorme, pues tenía Cinevisión, que tenía un noticiero de muchísimos años. Entonces, un poco la idea era tomar archivo, descontextualizar programas, noticias, y con ello hacer una crítica política. Ahí hay otra anécdota con Inravisión. Pero, bueno, finalmente cuando comenzamos a trabajar en ese sentido era absolutamente imposible, ¿no? Eso es un programa todas las semanas, es imposible. Cuando aparece Jaime, perdón, en ese momento lo que necesitábamos era alguien que nos condujera, que nos abriera espacios, que nos contextualizara lo que estábamos haciendo, y es cuando nos damos en la tarea de buscar a estos, en ese momento a un personaje, o a estos personajes, que aparece el español, con la idea de lograr una coherencia. Aparece Jaime y decimos, bueno, es con él. Lo que no sabíamos es que era menos con él que con cualquier otra cosa, y era otro programa. Pero bienvenido. María Alejandra, usted cuando vio a Jaime por televisión, usted que estaba afuera. Era más pequeña que usted, sí. Bastante más pequeña. ¿Cómo fue su reacción, la llegada de este personaje a la televisión? ¿Usted cómo lo sintió? Estábamos en la universidad y en la formación de esos imaginarios de país que pues uno en la universidad está explorando y tratando además de ubicarse, qué tipo de profesional va a ser, hacia dónde, digamos, va a emprender su camino profesional.
Y esto era muy provocador porque era fresco y porque era una manera, a través del humor, por supuesto, de acercarse a esas realidades tan complejas, años difíciles como todos los que nos han tocado y nos siguen tocando, pero sí recuerdo que cada personaje era parte de nuestras conversaciones, de nuestras clases, era una manera de estar acercándose al país y de estar preguntándose qué de todo, cuando está uno en la universidad todavía, que está tratando de decir qué es lo que es cierto y qué es lo que no. Esto nos sugería esos interrogantes y por lo menos nos generaba la curiosidad y la irreverencia, nos invitaba a hacernos preguntas. Yo creo que la primera etapa de Jaime, esta en la que empiezan a tocarse, digamos, como puertas al lado del acartonamiento de las noticias y de la cantidad de variables que uno tiene que entender para poder más o menos aterrizar los pies en la tierra en este país. Pues creo que ese era un aporte fundamental, el generar preguntas, en dudar, enseñarnos a dudar, enseñarnos a desconfiar también un poco de lo que se decía, de esos archivos que planteaban ciertas realidades que aparentemente en voz de Jaime y con todos los libretos iban mostrando que quizá esa descontextualización nos enseñaba a pensar distinto y que falta, digamos, que nos sigue haciendo eso. En el panorama actual de la televisión, ¿qué papel jugaría, si es que, es decir, la pregunta va, ¿tendría espacio Jaime Garzón en el nuevo esquema de canales privados, la parrilla de reality, telenovela reality, o cómo sería el papel de Jaime en este momento en la televisión? Claro que eso suena muy difícil decirlo, pero Sí, porque todo el mundo dice, es si estuviera vivo Jaime pasa Uribito, bueno, 100.000 cosas que han pasado desde que él murió. Uno decía, ¿qué habría dicho Jaime Garzón? Casi que todos los días, ¿no? ¿Qué habría dicho Jaime Garzón? ¿Cómo lo vería usted en el panorama actual de la televisión, que es muy distinto al de la época del sistema mixto? Sí, la pregunta sin duda, Eduardo, es interesantísima. Es una pregunta que creo que permanentemente quienes lo conocimos nos la hacemos. Creo que el tema concreto de la televisión como está hoy, digamos, la estructura de televisión que conocimos no es la misma. Lo que sí tengo la certeza absoluta es que si no fuera en esa pantalla grande, en esa pantalla donde nos sentábamos en la sala, donde nos sentábamos en los corredores con la familia, en fin, una pantalla a veces en una sola pantalla en una casa, en un hogar, hoy sin duda tendría un papel fundamental a través de las redes, utilizando el mismo tipo de lenguaje. Y con una ventaja, en términos, digamos, no solamente la madurez política, todo lo que, sino desde el punto de vista tecnológico, casi que lo hubiera podido hacer él solo. No requería de gran infraestructura, no tendría que convencer a nadie. Solo con conectarse probablemente con las personas adecuadas, se hubiera podido enchufar en los monitores, en las redes y en los dispositivos fijos y móviles, que hoy todos nosotros y sobre todo los jóvenes de donde nos estamos informando. Pero déjeme decir algo, Eduardo, porque yo creo que hoy el papel de Jaime, que usted tiene razón, tendría una cosa que decir necesaria y útil todos los días. Yo creo que en el esquema de los canales privados habría existido una rapiña por Jaime para ver cómo, quién y de dónde, a qué se acomoda Jaime, digamos, en el interés, digamos, de esa lucha por el rating, casi que de dos, ¿no? Y quizá me atrevo a pensar que esto puede ser bastante especulativo, es la primera vez además que hablo en público de Jaime, su papel hubiera estado en lo público. Fíjese que es quizá porque es más diverso, porque a Jaime le interesaba la cosa regional de una manera también muy importante y esa cosa privada, no sé hasta qué punto lo hubiera, ¿no?, como logrado captar, no lo sé, es una pregunta, pero no estoy tan segura que… Se fue, ya. Sí. No, digo que no estoy tan segura que Jaime fuera de RCN o Jaime fuera de Caracol, ¿no? Sí. No sé. Y estoy de acuerdo contigo, sí tal vez una rapiña muy grande para tratar de centrarlo, para saber qué hacer con él, pero me parece que ese sí es el camino y sin duda es la televisión pública
realmente la que lo hubiera podido entendiendo la televisión hoy mucho más allá de la televisión, es decir, las multiplataformas, pero es desde lo público. Porque Jaime interactuaba, de hecho, claro. en esa época donde todavía no había Claro. la interacción con sus conversaciones, sus entrevistas, esas sugerencias que siempre dejaba abiertas al público, eran para responder, para la risa era de por sí la respuesta que tenía él en su interacción, en sus sugerencias sobre la mirada que tenía del país. Así que hoy sería seguramente en ese lugar independiente que tú le estás dando, donde seguramente se sentiría más cómodo. Como televidente, ¿usted qué diferencias notaba entre Sociedad y CUAC? Y bueno, ya en la época de Heriberto usted ya empezó a trabajar con él. Pero digamos que esos dos grandes programas, en los que llamemos de la época de la ficción de Jaime, que fueron Sociedad y CUAC, ¿qué similitudes, qué diferencias? El humor, por supuesto, que es la irreverencia, la invitación a saltarse los esquemas. Creo que la comunicación política en un país tan político y desde donde se construyen los imaginarios de nuestro pasado, de nuestro futuro, donde los relatos de alguna manera se van como mostrando en un camino de luces, ¿no? Que te dicen, siga la luz, que ahí va la salida. Como en los aviones en la salida de Sí, emergencia, que ¿no? le dicen a uno, Se prenderá una lucecita. Si en hay una caso de- emergencia se prenderán, ¿no? De alguna manera hay como que un cierto relato que pareciera que es que por ahí vamos. Esa invitación a volárselos creo que era lo común, sin duda pues la presentación de Diego León como María Leona era toda una transgresión del mundo de las presentadoras glamurosas, de quienes además pues teníamos la duda siempre de si queríamos imitar o huir, pero María Leona era la presentadora ideal, porque era la gran socia, digamos, de su compañero de estet, pero también pues la que rompía los esquemas estéticos, ¿no? Su nariz, su presentación. Y creo que los personajes, por supuesto, que se convirtieron en personajes de todos, para que cada quien adaptara su voz a uno de esos. Entonces yo creo que los personajes, tanto de Sociedad como de CUAC, yo los confundo además, ¿no? Porque ocurre con mucha frecuencia. porque no sé si Lenin estaba Sí, en el primero o en el segundo, es cierto. si Godofredo también estaba en los dos, pero siento que de alguna manera CUAC fue un complemento de Sociedad y que fue como una adaptación de ese mismo formato, pero adaptado tal vez también después de un tiempo de agotado pues el primer paso. Sí, de hecho, una de las razones por las que se acabó Sociedad fue precisamente, queremos evolucionar esto, hagamos un noticiero, no hubo manera de dar ese paso en Cinevisión y pues 2 años después cuando Paula Arenas, que se había inventado Sociedad, estuvo en RTI, pues ella llevó la idea de hacer ese proyecto ya en RTI, que fue lo que dio origen a CUAC. Sí, yo creo que eso… Hay un tema que… Es decir, Permíteme, claro. que quisiera complementar solamente Claro. ese tema que me parece bien importante, de manera breve, y es que sin duda, digamos, ese Jaime Silvestre, por llamarlo de alguna manera, lo hemos representado permanentemente a lo largo del documental o del especial, yo lo quiero llamar, es un especial porque es un homenaje. Ese hombre silvestre en CUAC adquiere, y también lo dicen aquí, adquiere una disciplina y un rigor sobre el texto, sobre el libreto, que jamás en Sociedad lo tuvimos y no lo hubiéramos podido nosotros amarrar y meter en jaulita. Cuando entra ya, entra en la jaula y no solamente adquiere esa disciplina, sino que empieza a admirar también esa disciplina de lo escrito. Sí, en la época de Sociedad, es decir, libretistas no habíamos, es decir, Eduardo Arias, eso no es verdad, era argumentos y muchas veces el programa sobre la marcha se le hacían ajustes, cambios, a veces hasta se cambiaba el set, ¿se acuerda? Que se cambiaba el set y vuelvan en 2 horas, invéntense algo porque este set no funcionó. En cambio en CUAC eran casi que libretos que él leía, pues, o que él interpretaba, casi todos escritos por Antonio Morales y Miguel Ángel Lozano. A mí me decía Antonio… ¿Y usted también? Pues yo ayudé un poquito, pero más como en los consejos de redacción, pero lo que me decía Antonio es que donde él tenía más libertad era en Dioselina y en Néstor Elí, en esos dos personajes de CUAC, él sí era como más, eran más suyos, de improvisación de su parte, pero ya los otros eran casi que una lectura. De hecho, usted tuvo la experiencia de tener a Antonio Morales, autor de los textos de Godofredo en Confidencial Colombia.
Sí, y nos acompañó casi por un año largo. Esperamos que en algún momento podamos coincidir otra vez en el proyecto, porque consideramos que era una voz, pues es que se necesita la voz de la crítica política y se necesita además las verdades que se pueden decir a través del humor político, que volviendo un poco a la rigurosidad de esos textos, uno le creía a Jaime todo lo que veía en televisión. Luego ya en la conversación ya uno sabía hasta qué punto podía o no creerle, pero su compromiso con el país, con la democracia, con las instituciones, con la verdad, y también su crítica a los medios de comunicación, que era lo que tenía, digamos, implícito todos estos programas, que era también un poco como de jalón de orejas a esta forma de narrar las noticias y de la frivolidad en la gran mayoría de los casos. Sí, y a veces incluso por tratárselas de serios y de espectaculares, pues caen casi que en un humor político sin declarar, ¿no? Que sería mucho más interesante si fuera declarado. De hecho, había secciones en ambos programas que se basaban en eso. Una declaración seria de un político Para reírse. se presentaba en Sociedad: la próxima semana más cuenta chistes, y en Cuac también hay espacio para el humor, y salía la declaración tal cual, sin editar ni nada, de un como político. Como si fuera el Día de los Inocentes, Sí, todo el tiempo, sí. Pues eso me parece que para una generación de periodistas que estábamos también aprendiendo, como decía antes, a leer el país, pues fue fundamental esa credibilidad que tenía Jaime. Uno tenía, yo de pequeña, pues, no era tampoco pequeña, Sí, pero la diferencia entre Sociedad y Cuac. el reto de entablar una conversación con Garzón era una cosa seria. Porque además a él, si a usted no le interesaba y no le parecía que usted decía nada interesante, no necesariamente le dedicaba tiempo. Entonces uno quería que Garzón lo determinara. Eso le tocó en la época de CMI. Sí, en la época de CMI ya era más. Pero Jaime no le cayó. Sí. Sí. Yo creo que sí la determinaba, perdónemela. No sé, porque depende. Cuando estaba como Heriberto no coqueteaba mucho. Heriberto hacía sonrojar, digamos, a partir de la coquetería, era una coquetería un poco más atrevida, más irreverente, se burlaba de lo que tenías puesto. Pero con Jaime había momentos de mucha seriedad y ya de coincidencia de colegas, digamos, ya muy de fondo en temas nacionales, en cosas que coincidíamos de trabajar en los temas de la paz. Cuéntenos un poco de eso, porque es una etapa de Jaime que se conoce menos, sobre la que se ha especulado mucho, sobre la que incluso hicieron calumnias contra él, un poco como esa etapa en que, pues me tomo una frase de Antonio Morales que él dijo: Jaime Garzón se volvió peligroso cuando dejó de ser un personaje de ficción y se volvió un personaje de la realidad, que para mí es Heriberto de la Calle, que ya no es el que entrevista disfrazado de Pastrana, sino que pone un micrófono, un personaje de la vida real en un noticiero y trabaja en todos esos temas. A mí me gustaría como que nos contara un poco lo que usted recuerda de esa etapa del Jaime Garzón de la vida real y no de la ficción. Pues Jaime, yo creo que lo que más se tomaba en serio era el tema de la paz. Estaba convencido de las torpezas que se cometían a diario en esa búsqueda y de la falta de coherencia del Estado para poder aterrizar los temas cuando era necesario hacerlo. El tema del secuestro lo atormentaba mucho porque obviamente era un drama nacional que se había vuelto pues de primer nivel en los medios. Y en los últimos tiempos, cuando lo mataron, quizá era donde había entrado más a fondo a jugar un papel, también por su trayectoria y porque ya se consideraba que Jaime podría jugar un papel frente no solamente a los armados, sino a la sociedad que necesitaba ver, entender y procesar, digamos, lo que estaba pasando con los hechos violentos. Había unas coyunturas que nos acercaron con el tema de los secuestros que había cometido el ELN en esa época, en el avión de Avianca, en la María, y en esas comisiones de facilitación que se estaban armando y que estaban pidiendo de alguna manera la participación de mucha gente de la sociedad civil. Estábamos en un proceso muy cercano de eso cuando lo mataron. Y creo que ahí digamos que sí tiene todo ese sentido de esos personajes de la ficción. Le decía yo ahora a Pacho que el cepillito de Heriberto era como un campanazo de alerta para cada personaje que se sentaba,
porque ahí era donde le decía, usted es un mentiroso. Ese era el llamado de la atención. Era como el Era leitmotiv. Era el trino de hoy. Es decir, sacaba el cepillo y era como de cuando lo sacaba. Y la gente quería, era casi que uno en parte, era muy interesante porque era la seriedad, pero la farándula, ¿no? Era un poco también alrededor de la fama de los personajes que se peleaban porque él los entrevistara así fuera para darles palo. Sí, y O sobre bajarles, todo para darles palo. y bajarlos del pedestal, sobre todo, que era también una obsesión que le conocimos. Realmente el hecho de decir, yo le puedo pegar a este señor, es que es el mismo nivel mío. Ustedes lo oyen en otros escenarios, pero con mi cepillazo, lo pongo al mismo nivel, sin duda alguna. Y porque además en estos temas de la guerra y de la paz se habla mucha carreta, todos hablamos mucha carreta. Y yo creo que él también quería siempre como aterrizar un poco las cosas primero en el lugar sencillo de que esto hay que resolverlo, o sea, bajo esa premisa. Entonces no hay que demorarse mucho más tiempo, hay que resolverlo ya. Y creo que esa era su tarea, como estar buscando los escenarios donde se pudieran ir resolviendo las cosas en cada escenario en su momento, pues. ¿Y usted cómo veía Francisco cuando era Pacho, cuando era director de Sociedad, tener que trabajar con una persona que por un lado estaba por fuera, pero por el otro lado estaba por dentro, porque él era funcionario y además no funcionario de cualquier entidad del Estado, sino de la Presidencia de la República y casi que del Kinder de Palacio? ¿Cómo era para usted como director, cómo era esa? No, fundamental, digamos, era el insumo principal para obtener información. Digamos, básicamente si tuviera que concretar la respuesta, diría, de ahí salía la mitad de la información, que venían las peleas con ustedes, porque me trataban de censor, ¿no? ¿Sí? Le decía, no me importa lo que diga, pero cáigase del asiento, ¿sí? ¿Sí? Fue fundamental, fundamental. Y es a través de este especial que voy descubriendo mucho más allá de lo que realmente creíamos. No es solamente que trabajara en ese momento y coyunturalmente con esa presidencia, es que venía desde PNR, venía desde procesos anteriores con Rafael Pardo, es decir, era un hombre que estaba trabajando en la paz denodadamente, permanentemente, desde muchísimo antes de estar en Sociedad. Y entra a la presidencia y se va ocupando de ese espacio de alguna manera, y con una obsesión fue un fanático fundamental de la Constitución, digamos, pero un fanático, es decir, él estaba convencido que eso había que cambiarlo. Y en su proceso y durante toda la elaboración, todas las discusiones de la Constituyente, jugó un papel fundamental para nosotros, los colombianos. No sé si lo jugó adentro, pero para nosotros los colombianos lo jugó adentro. Y en la presidencia hacía sonar y hacía notar su importancia, la importancia que tenía para él eso. Es que quizá Jaime no era un humorista, Jaime era un líder. Correcto. Es que él nos decía desde el comienzo. El ejercicio del liderazgo, él lo hacía, era su vida y lo hacía en cualquier parte, en un restaurante, en una sala de redacción, en su programa. Iba organizando de alguna manera cosas que había que hacer, que había que pensar, claro, temas que había que abordar, mentiras que había que controvertir. Entonces era un líder que todo el tiempo estaba invitando a hacer cosas y eso yo creo que al final también es por lo que nos hace falta, ¿no? Porque se necesitan más voces y más líderes que sean capaces de convocar. Claro, yo al principio cuando él trabajaba con nosotros y decía, no, es que yo quiero ser político, pues me acuerdo, Troller y Chaparro decíamos, pero Jaime, que eres tan arribista, ¿qué quieres? Pero él ya sabía muy bien que el humor, y él no lo decía, no, es que yo no soy humorista, esa es una herramienta, y ya con el paso de los años, cuando uno empieza a ver en perspectiva todo, es que empieza uno a dimensionar mucho más la importancia de la figura de Jaime. Además, Jaime, yo creo que otra faceta fundamental de él era que era un pedagogo, en el sentido, no sé si de maestro universitario, cum laude, no sé cuál título darle, pero Jaime Garzón, es decir, creo que de las piezas más conocidas de él, y una de las que hace que todavía personas que ni siquiera lo vieron en televisión porque no habían nacido o no tenían lo que llaman uso de razón, es su conferencia en la Universidad Autónoma de Occidente de Cali. Eso fue en el año 97, y esa es una cosa que en YouTube, es decir, yo solo en Colombia he visto dos personajes, bueno, puede que de pronto Willington Ortiz o alguien del deporte, pero solamente dos personajes que convoquen tan fuertemente a generaciones posteriores a la suya, que son Andrés Caicedo y Jaime Garzón. Es decir, que alguien dice algo de Jaime Garzón,
personas que ni siquiera lo vieron, gente que ni siquiera vio vivo a Andrés Caicedo, se llenan los auditorios cuando se habla de Andrés Caicedo, y con Jaime pasa eso. Conozco muy pocos personajes, no se me ocurre ahorita cuál otro. Entonces yo creo que ahí se marca también que Jaime trasciende, que hizo un programa entre el 91 y el 93, que después hizo Cuac entre el 95 y 97, sino como que dejó todo lo que usted está diciendo. Un legado. Porque yo creo que tampoco era su pretensión convertirse, es decir, su liderazgo no era para tener seguidores él. Yo no sé cómo le hubiera ido, digamos, en una cosa electoral ya de otro calibre. Yo creo que lo que quería jalonar era una forma de pensar, una invitación a quitarse ruido y mugre de la cabeza para poder pensar con claridad y con formas como más simples, ¿no? Para abordar la realidad. Que nos metíamos en esta cosa tan compleja de la violencia, de tantos actores, de la historia, que al final él trataba como de simplificar las cosas para decir, mire, esto es así, esto se llama el pan, pan, vino, vino, y por eso, por esa claridad era que también en su ejercicio de liderazgo era, ejercía como esa, ¿cómo se llama esta historia? Que la gente lo quiere seguir. O sea, Pues de hecho es finalmente y naturalmente Heriberto empuja y potencia eso, pero después de ese abominable crimen realmente lo que fue su sepelio significa exactamente eso, es decir, era absolutamente impensable que la gente, realmente, la gente de la calle, todo esto está todo representado de alguna manera en este especial, pero que la gente lo quisiera tanto, es que nosotros que lo conocíamos sabíamos que la gente lo quería, pero por Dios, es que una cosa que era desbordante, impensable, lo dice Mary, que era su maquilladora, en su momento Monseñor, es de todo lo que lo conocieron, sabían que tenía una influencia en la gente del común, pero nunca tanto. y por eso fue más poderoso que muchos que ejercían el poder formal. Y su legado sigue siendo más poderoso por eso. Muchos de los asesinados en esta historia violenta del país no convocan ni a muchos especiales y quizá tampoco a muchos auditorios para conversar de una manera también de su papel, porque no era esa cosa ligada a la cosa institucional del ejercicio del poder real, sino de la convocatoria popular y de poder interpretar al país de una manera más homogéneo, ¿no? En el discurso. Eso hoy, por ejemplo, en esta polarización y en esta necesidad de encontrar referentes que expliquen lo que está pasando, que va mucho más allá de la pelea del uno con el otro, eso sería, digamos, como volviendo a pensar en el lugar de Jaime, lo que seguramente nos estaría restregando todos los días, ¿no? Como dejen tanta bobada, que aquí hay cosas más importantes en qué pensar. Completamente de acuerdo. Bueno, ya tenemos que entrar en materia para que vean el documental, pero antes quiero preguntarle a Pacho una pregunta estilo Laura en América. ¿Qué tú sentiste haciendo? Que entre el ¿cómo se llama? ¿Qué tú sentiste haciendo un documental sobre una persona pues, que marcó tanto, pues, no solo la vida de los colombianos, sino la suya como realizador, como profesional de la televisión? En este particular, Sí. hombre, primero, digamos, me sorprenden muchísimas cosas. Fue una cosa completamente sorprendente. Permanentemente me sorprendía. Pero hay un par de elementos, sin duda, y es saber que sí los colombianos tenemos una gran deuda. Los colombianos, el Estado, digamos, eso habría que separarlo, está separado allí. ¿Hasta dónde el Estado, hasta dónde los colombianos tenemos una gran deuda con Jaime Garzón? Porque fue ese líder, que también lo concluye. No por ser un humorista, no por haber estado en la televisión, sino por haber sido realmente un líder. Esa es una de las grandes sorpresas. Lo otro, que es definitivamente sorprendente y fascinante, ustedes que escriben lo conocen y toman decisiones permanentemente, cualquier arista que se hubiera tomado de Jaime Garzón en un documental con estas características sería absolutamente pleno de concepto, cualquiera que fuera la arista que hubiéramos tomado. Digamos, la gran dificultad con esto fue tratar de resumir. ¿Sí? Pero sin duda creo que esto es una manera de rescatar no solamente a un individuo, sino rescatar un momento
que tiene que ser útil para las siguientes generaciones, que es lo que más me interesa. Y el dolor de la gente y el agradecimiento a toda la gente que nos colaboró, por Dios. Qué maravilla. Bueno, muchísimas gracias María Alejandra, doctora Diana, Pacho, y los invito ahora a ustedes, además muchas gracias por haber seguido este conversatorio, y ahora odio la palabra conversatorio, pero bueno, ahora los invito a que veamos Jaime Garzón, Charla. especial del director Francisco Ortiz.